Bien, los jóvenes pueden pasar, en la parte de atrás ya está Héctor ahí esperándoles. Y buenos días, hermanos. Gracias a Dios por este precioso día que el Señor nos permite. Y voy a invitar a mi hermano Rogelio. En la parte de atrás está un varón que nos visita, pudiera asistirle, ¿verdad? Bienvenido. Hermana Luz. Sí, es hijo de nosotros, se llama Mario Ángel. Ah, Mario, mucho gusto, Mario, Dios te bendiga, ¿verdad? Disculpa, de acá no la llego, ¿verdad? Y tengo que echar las luces altas y cortas. Bienvenida, bienvenido, Mario, Dios te bendiga. Gracias a Dios. Pedí al hermano Rogelio que fuera ahí atrás. Pues es un gusto que estés acá con nosotros, ¿eh? Y bien, hermanos, pues también nos da mucho gusto estar aquí en casa. Les extrañamos. Estamos muy acostumbrados, en el buen sentido de la palabra, con todos ustedes, ¿sí? La puerta blanca nada más se abre con ella. Por dentro mejor, sí, por dentro. No, pero ahí la llave, ahí está, sí. Bien, este tiempo lo aprovechamos para reacomodarse, hermanos, ¿verdad? Hermana Luisa, Dios la bendiga también. Perla, ¿verdad? Perla, Dios te bendiga. Bienvenidos, bienvenidas. Bien, vamos a hacer una pausa en todo lo que tengamos pendiente. Yo sé que muchos de nosotros tenemos cosas pendientes, tenemos en mente tantas ideas que no necesariamente son ideas equivocadas. Es muy probable que tengamos muchos problemas también. El hermano Daniel nos compartía, ¿verdad?, que hay tormentas en la vida de muchos de nosotros, y esas tormentas a veces nos inquietan, y aun cuando estamos aquí en la congregación, aquí en la iglesia Bautista Jesús el Camino, esas tormentas como que arrecian, como que golpean fuerte, y sabemos, hermanos, que el enemigo trabaja también. Y cuando uno quiere escuchar la palabra de Dios, cuando uno quiere avanzar en las cosas de Dios, es cuando esas tormentas son más fuertes aún. Y por eso la invitación en la cual me incluyo es hacer una pausa y decirle al Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, quiero que en este momento gobierne mi vida, que pueda yo experimentarla en el buen sentido de la palabra, que pueda olvidarme de todas esas cosas y en este momento concentrarme en escuchar tu voz, porque creemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, hermanos, vamos a estudiar un poco la palabra del Señor, y todos los hermanos que están conectados y que disponen de este tiempo para escuchar también la palabra de Dios, les pedimos, ¿verdad?, que puedan también estar atentos. No todos lo sabemos, nos faltan muchas cosas que aprender, y cuando una persona es receptiva a la palabra del Señor, haciendo también a un lado esos prejuicios, ¿verdad?, de que, mira, se va a equivocar, mira, le faltó aquí, le faltó allá, es entonces, hermanos, cuando la palabra de Dios actúa en nosotros, cuando nos despojamos de todos esos pensamientos y ponemos solamente atención en la palabra del Señor y decirle, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? No pensemos, este mensaje es para fulano, sultano, etc. Este mensaje es para mí y hay que apropiarlo. Entonces, hermanos, y quisiera que por favor buscáramos algunos pasajes en la palabra del Señor, particularmente el libro de los Proverbios, hermanos. El libro de los Proverbios nos enseñan algunas cosas muy importantes para nuestras vidas, y en el número 30 encontramos nosotros nuestro pasaje central. Proverbios número 30. Participen, hermanos, participen en la lectura, siempre vayan a la palabra de Dios, siempre comprueben por ustedes mismos que lo que se comparte desde acá al frente es en efecto la palabra de Dios. Dice Proverbios
capítulo 30. Yo les voy a pedir que ustedes lean el versículo 5, si son tan amables. ¿Qué dice? Toda la palabra de Dios es Biblia, es escudo a los que en él esperan. Hasta ahí, hermanos. Sí, hasta ahí. Si notamos esta verdad bíblica para nuestras vidas, y yo voy a leer el versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Estas palabras las expresa un hombre llamado Agur, que no hay mucho que decir de él en la palabra de Dios. Es decir, no hay tantas cosas, no hay una biografía amplia en cuestión de este personaje bíblico. Pero si están aquí plasmadas sus palabras, es porque Dios también le reveló a Agur los mismos pensamientos. Es decir, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y dice la escritura que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que, hermanos, entendamos una cosa: los 66 libros que tenemos nosotros aquí, toda es la palabra de Dios. Hay veces que decimos, el apóstol Pablo dice, y está bien, pero quien está hablando a través del apóstol Pablo es nuestro Dios. Lo mismo que Agur, es toda la palabra del Señor. Y les decía que en cuestión de Agur no hay mucho que decir. Solamente el versículo 1 del Proverbio 30 dice: palabras de Agur, hijo de Jaque. Él, hermanos, es autor de una parte de este capítulo, o de todo el capítulo. No hay muchas referencias, es como el libro de los Hebreos. Algunas personas lo atribuyen a otro autor y no al apóstol Pablo, y cada quien hace una conjetura y decide al final y dice, no, pues yo estoy convencido que es el apóstol Pablo el autor del libro de los Hebreos, y así sucesivamente. Entonces, Agur, hijo de Jaque, dice la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. No hay muchos datos sobre él. Se dice que es de Arabia y otras breves referencias. Pero ¿qué nos atañe en este momento a cada uno de nosotros? Nos atañe, hermanos, el escuchar la palabra de Dios con la mejor actitud posible. Porque si alguien está en este lugar o escuchándonos con otra intención que no sea la que pedirle al Señor que obre en nuestras vidas, pues creo que va a haber problemas. Por eso muchas personas pueden llegar a la iglesia, escuchar un buen mensaje y salen de la misma forma, porque su corazón no es receptivo, su corazón no está preparado por causa de un sinfín de cosas que no se rinden al Señor. Hermanos, ¿sabían ustedes que la alabanza es muy importante en los cultos? La alabanza que es para el Señor prepara de alguna forma nuestros corazones para cuando llegue el momento de escuchar la voz de Dios. El último coro para mí es muy importante, si lo recuerdan ustedes. Y al estar cantando ese coro, veo yo la importancia de nuestro Dios hacia nosotros. Cómo es que se despojó de todo por amor a nosotros. Cómo es de que aún en el trayecto del cristianismo nos equivocamos y el Señor es amplio en perdonar y nos dice, adelante, yo te perdono. Y es muy importante reconocer al Señor, hermanos. Estamos aquí por gracia. Dice la palabra del Señor entonces: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Y ustedes leyeron el versículo 5. Hermanos, aquí vemos los reconocimientos de Agur, y así es el título, los reconocimientos de Agur. Es como cuando alguien dice, sí, yo lo reconozco. Es como cuando alguien dice, sí, definitivamente eso es verdad.
Cuando una persona no reconoce en su vida que hay orgullo, que hay arrogancia, que hay ciertas cosas, es muy peligroso también. Tenemos nosotros que reconocer las circunstancias que nos rodean en nuestra propia vida. Recordemos, hermanos, que como hijos de Dios no debemos tener un alto concepto de nosotros, ¿verdad? Pero también no debemos tener un bajo concepto de nosotros. Somos hijos de Dios, hermanos, y esto es una bendición, pero no por eso vamos a creernos más que los demás. Entonces tenemos que reconocer algunas cosas en nuestras vidas, y Agur es lo que está haciendo, está teniendo reconocimientos, y en primer lugar, él reconoce la palabra de Dios en su vida. Lo vemos en el versículo número 5, diciendo: toda la palabra de Dios es limpia. Esto quiere decir, hermanos, que la palabra de Dios no tiene error alguno, no tiene ni margen de error. Toda la palabra de Dios es confiable, y es ahí donde nosotros podemos anclar nuestras vidas en la palabra del Señor para vivir una vida íntegra delante del Señor. Hermanos, Dios nunca nos va a fallar cuando nosotros buscamos su palabra. Es totalmente pura su bendita palabra, y dice toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, estos 66 libros, toda es la palabra de Dios, y no falta absolutamente nada del pensamiento de nuestro Dios revelado a todos nosotros. Toda la palabra de Dios es limpia. Hermano, puedes levantarte de mañana y confiadamente abrir este libro que es la palabra de Dios, y sabes, Él nunca te va a fallar. Cuando tu corazón es receptivo, cuando te rindes al Señor y le dices: ayúdame, yo no sé cómo hacer. El rey Salomón dijo: no sé cómo entrar ni cómo salir. Da pues sabiduría a tu siervo. ¿Cómo puedo gobernar yo tu pueblo tan grande? Necesitamos, hermanos, también en nuestras vidas reconocer la palabra de Dios. Valoremos lo que tenemos aquí, hermanos, estos ejemplares. Tenemos la Reina Valera 1960. Es un ejemplar, es la palabra de Dios, hermanos, que nos ayuda en cualquier circunstancia. Somos tan privilegiados porque en otros lugares no es tan fácil tener un ejemplar de estos. Podemos preguntar a algunos hermanos que están muy lejos, en otro país, en otro continente, y hay persecución. No pueden leer, no pueden congregarse como nosotros. Tenemos una gran bendición, hermanos. Tenemos la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es limpia. Y Agur lo está reconociendo en su vida. Expone también, por supuesto, una advertencia. Véanla ustedes. Versículo 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Esto es para aquellas personas que medran falsificando la palabra del Señor. Es para aquellas personas que lucran con la palabra de Dios, que añaden palabras, que quitan palabras. Hermanos, tengamos mucho cuidado, porque si hay personas que están haciendo esto en este tiempo, sobran las personas, o que tuercen los conceptos bíblicos y los aplican a sus propias conveniencias. Tengamos mucho cuidado. Hay una advertencia. Toda la palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda. Hay personas que dicen: Dios me reveló algo que no viene aquí en la palabra de Dios. Tengamos cuidado, porque el pensamiento de Dios está completo desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay nada extrabíblico aquí, hermanos. Toda la palabra de Dios es limpia. Y dice: no añadas a sus palabras, y desde luego no le quites, para que no te reprenda al Señor y seas hallado mentiroso. Sin embargo, también vemos una promesa en este versículo. ¿Cuál es, hermanos? Él es escudo a los que en Él esperan. Es descansar plenamente en las manos del Todopoderoso, hermanos. Cuando tomamos en cuenta su palabra, hermanos, es muy importante que cada día nos alimentemos más y más de la palabra de Dios. De no hacerlo, entonces vamos a tener una vida espiritual muy enclenque y vamos a tener muchos problemas, vamos a batallar más, no vamos a tener sabiduría para poder tratar algunas cuestiones.
Y vaya que tenemos muchos problemas, empieza la semana y hay muchos problemas, hay situaciones difíciles y todos necesitamos sabiduría, ¿verdad que sí? ¿Cómo hacerle cuando viene un problema? ¿Cómo hacerle cuando viene una necesidad, cuando viene una enfermedad? Tenemos la palabra del Señor, hermanos. No seamos negligentes en cuanto a esto. Agur reconoce la palabra de Dios y hace además otra cosa importante, reconoce no solamente la palabra de Dios, sino también reconoce la importancia de la oración. Vean ustedes, hermanos, en el versículo 7, dice, 2 cosas te he demandado, 2 cosas que te he pedido. Hermanos, la oración es la manera, es la forma en que nosotros platicamos con nuestro Dios. Y es la manera o la forma en que nosotros le agradecemos al Señor por sus múltiples bendiciones. La oración es cuando estamos en sintonía, en comunión con Él, hablando directamente con Él. Hermanos, estamos convencidos que en el momento de orar estamos hablando cara a cara con el Señor en cierta forma. Recordemos que ahora tenemos libre acceso al trono de su gracia por medio de Jesucristo. Antes en el Antiguo Testamento no era de esa manera. El sumo sacerdote entraba y oraba al Señor una vez al año. Pero cuando Cristo llegó, cuando fue el cumplimiento de las Escrituras, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y ahora en Cristo tenemos libre acceso al trono de la gracia del Señor y podemos platicar con Él directamente sin ningún problema y decirle cuáles son nuestras necesidades, además de que ya las conoce. El Señor dijo, venid a mí los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y salimos de esa habitación renovados, hermanos, por medio de la oración. Es cuando le decimos, Señor, ya no puedo. Aquí están mis problemas, aquí están mis cargas, aquí están mis necesidades. Y el Señor dice, dámelas. La oración es muy importante y debemos de orar constantemente. Y Agur lo reconoce y le dice, 2 cosas te he pedido, 2 cosas te he demandado, no me las niegues. Está en una comunión íntima con Dios, Agur, hermanos. Y sobresalen otras cosas más, porque él hace peticiones específicas. Y es muy importante cuando oremos al Señor, que pidamos como el Señor quiere. Que no pidamos, dice el apóstol Santiago, para gastar en vuestros deleites. El Señor sabe cuáles son nuestras necesidades y Él quiere escucharlas de parte de cada uno de nosotros. Hermano, yo te hago una pregunta. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida en cuestión de la oración? ¿Cuánto tiempo te sumerges en este recurso precioso que Dios nos ha dado de la oración? Hermanos, no basta orar en los alimentos. Se necesita una constante vida de oración. Hago un pequeño paréntesis y sin el afán de mostrarme el más espiritual, no lo soy. Nos falta mucho camino, nos falta avanzar, necesitamos apropiarnos más de la palabra del Señor. Y por eso lo digo, hermanos, que todos estamos en esta guerra espiritual. Pero Dios nos dio la bendición de estar en un lugar muy bonito. Y pude contemplar parte del océano Pacífico y ver esa forma de oleaje fuerte, así se escuchaba. Cuando llegamos había cruzado un huracán de nombre Enrique y ya se había internado hacia Los Cabos, algo así, y ya era una tormenta ya, pero todavía nos tocó un poquito de remanente. Y estaba prohibido meterse al mar por el oleaje. Y se oía fuerte el oleaje. Y me puse a contemplar lo maravilloso que es el mar. Pero a la vez, hermanos, me daba tristeza ver a tanta gente divirtiéndose
emborrachándose, no todos, pero sí gran cantidad, pensando en sus deleites, pensando en tantas cosas, en lugar de reconocer al Todopoderoso. Y me preguntaba, ¿cuántos estarán ahorita orando al Señor, pidiéndole al Señor que los ayude, agradeciéndole por todo lo que el Señor les permite vivir en el buen sentido de la palabra? Y saben, hermanos, creo que son muy pocos. Y me propuse, con la ayuda del Señor, dije, vamos a estar aquí orando y teniendo nuestros devocionales. Insisto, no es que yo pretenda ser el más espiritual, pero es algo que necesitamos hacer, hermanos, porque creemos que las cosas de Dios son lo más importante. Todo es importante, está bien, pero lo más importante son las cosas de nuestro Dios. Y este Agur tenía peticiones específicas y bien pensadas. Dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Agur está reconociendo además que la vida es muy corta. Miren ustedes lo que está pidiendo, hermanos. Algo parecido a Salomón: dame sabiduría. Y Agur le dice 2 cosas solamente, Señor, no me las niegues antes de que muera. La Biblia nos dice que los días de nuestra edad son 70 y si en los más robustos son 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Acabamos nuestros días como un pensamiento. Hace algunos días atrás vemos las transmisiones y estamos observando esporádicamente quiénes están conectados. Y nos dimos cuenta de que estaba conectado un hermano, Leonardo Bujano. Estaba escuchando una de las predicaciones y ahorita ya está con el Señor. ¿Cómo es la vida? Estamos en oración por otros hermanos que literalmente su vida pende de un hilo, en el sentido de que pueden irse pronto, pero sabemos quien decide es el Señor. Él tiene la última palabra y nosotros seguimos clamándole al Señor que se hagan las cosas conforme a su voluntad. Pero hermanos, entendamos una cosa: la vida es muy corta, es efímera. Y Agur lo reconoce y le pide al Señor estas 2 peticiones y le dice claramente, hermanos, no me las niegues antes de que muera. Yo no sé, hermanos, si te has puesto a pensar en los días que Dios nos permite vivir en este mundo. Si tú supieras que te queda poco tiempo de vida, ¿en qué lo invertirías ese tiempo? ¿Qué harías? ¿Qué pedirías? ¿Qué buscarías? ¿Sabes? Hay tantas enfermedades. Todavía sentimos los embates de este problema que existe y sabemos que es un problema. Sí, también hay cosas que consideramos hay que analizarlas bien. Hermanos, la enfermedad del cáncer es un problema muy fuerte todavía. Ahorita me decía a mi esposa de un familiar, Graciela, ¿verdad? Que tiene, Araceli, perdón, le detectaron cáncer, ¿sí? Su papá no tiene mucho que partió, que es el hermano Vicente, ¿verdad? Familiar, hermano de mi suegra, y ahora su hija le han detectado cáncer. Su esposa parece que también tiene cáncer. Nuestro hermano Jonathan Alejandre, parecer, también tiene un problema muy parecido. Hermanos, si tú supieras que te quedan pocos días de vida, ¿en qué lo invertirías tú? Por eso Agur está pidiendo: Señor, no me las niegues estas 2 cosas, solamente 2 cosas, no me las niegues antes de que muera. ¿Cuáles son esas 2 cosas, hermanos? Agur reconoce que lo más importante en la vida de una persona es el contentamiento. Vean ustedes: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Y luego dice más adelante, si lo pueden leer, hermanos: no me des pobrezas ni riquezas. Vean, hermanos, lo que él está pidiendo: un equilibrio en su vida.
en cuanto a las cosas más importantes. Y una de ellas, hermanos, es el contentamiento. Por eso Agur le dice al Señor: no me des riquezas ni pobreza, manténme del pan necesario. La palabra del Señor nos dice: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hay personas que no están contentas de lo que tienen ni cómo son, hermanos. Algunas personas no están contentos ni con su físico, pensando que ellos pueden añadir a su estatura un codo, y eso es imposible. Dios nos ha creado así, tal y como somos, hermanos. Y muchas personas no están contentos. Ayer miraba un reportaje de un jugador de la selección, que ya se me olvidó el nombre. Los que saben de fútbol, hay uno que estaba muy orejón como su servidor, y tenía unas facciones muy diferentes, pero se sometió a una cirugía. No sé si ya lo ubicaron. ¿Cómo? Herrera, exacto. Se sometió a cirugías y ahora ustedes lo ven y se ve muy diferente. ¿Por qué lo hizo? Porque no estaba contento con su rostro. Pero ¿qué va a pasar cuando tenga un hijo? ¿Lo va a someter a operaciones también? Porque sin duda los hijos van a heredar o heredan muchas de nuestras facciones. No estaba contento. Algunos que tienen el pelo lacio, ¿se lo quieren hacer chino? Y los que tienen el pelo chino, ¿se lo quieren hacer lacio? ¿Verdad? Los que son de tez blanquita se quieren tostar en la playa, sin agraviar. Entonces no hay un contentamiento, hermanos. ¿Y qué decir de las cosas materiales? Siempre queremos más y más y más. Y saben, hermanos, esto es vanidad, dice el Señor. ¿Por qué no vivir día a día con lo que el Señor nos provee, hermanos? Y no estoy hablando de ser irresponsables, y tampoco no estoy hablando de no tener planes, proyectos, metas, pero siempre en las manos del Señor. No hablamos de negligencia, hablamos de ser previsores. Recordemos que hay tiempos de vacas flacas también. Hay vacas gordas, ¿estamos de acuerdo? Pero muchas personas piensan que no les va a llegar el tiempo de las vacas flacas. En una ocasión se cayó la bolsa de valores y algunas personas tomaron decisiones terribles en sus vidas porque quedaron absolutamente en la ruina y decidieron mejor salir por la puerta falsa. El Señor Jesucristo dice que estas riquezas del mundo son muy inciertas, de tal manera que si tenemos sustento y tenemos abrigo, estemos contentos, hermanos. Y ese contentamiento se tiene que evidenciar. Yo no puedo decir que una persona está contenta cuando tiene un platito de frijolitos y sopita y está refunfuñando y está diciendo por qué, si los demás tengan otras cosas. Ese no es contentamiento. Es agradecerle al Señor y decirle: Señor, gracias, porque si tú provees alimento, sustento a las aves, con mayor razón a nosotros que somos tus hijos. Y por eso tenemos contentamiento, y vivir un día a la vez, hermanos. No se precipiten, baste cada día su propio afán. Dice la palabra del Señor: no me des riquezas ni pobrezas, manténme del pan necesario. Fuera de ahí, hermanos, todo lo demás es vanidad. Fuera de ahí es vano, hermano, todo lo demás. Pero también Agur reconoce otra cosa. Reconoce que muchas veces el dinero aparta de Dios a las personas. Lo repito y lo sostengo. Reconoce que muchas veces el dinero aparta de Dios a las personas. El dinero es un problema, hermanos, en cierta forma. Porque específicamente la palabra de Dios nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es decir, el dinero en sí, y corrijo, no es un problema, sino el amor al dinero, porque el dinero es muy necesario, ¿sí o no? Llegué a un lugar a comprar unas pizzas aquí cerca, y la persona que lo estaban atendiendo antes que a un servidor, lo despacharon, y el señor le dice: oye, espérate, me faltan
3 pesos de cambio. Y el muchacho molesto dice, es que no tengo moneditas. Mientras que el otro estaba abriendo un puñado de moneditas, ¿verdad? Y dice, de ahí dámelas. Pues que, y se molestó y el Señor le dice, mira, no hay problema, pero tú me hubieras dicho que no me sobran 3 pesos. Y me voltea a ver y me dice, ¿verdad, Señor, que si usted viene y le falta 1 peso, no le dan esa pizza? Le digo, correcto. Te subes al camión y te faltan 50 centavos, no te suben. El dinero es importante, lo necesitamos, pero tengamos cuidado, hermanos, porque el dinero, cuando nuestro énfasis es el dinero y el dinero y el dinero, esto nos va a apartar paulatinamente de nuestro Dios, hermanos. ¿Habrán escuchado el dicho que el dinero cambia a las personas? Sí, hermanos. Imagínate que tú de la noche a la mañana te ganes la casa del TEC. No te estoy invitando a que compres boletos, pero imagínate, ¿qué harías? ¿Qué no harías? Y a veces por eso Dios permite en nuestras vidas ciertas circunstancias. Hermanos, dice Agur, no me des riquezas ni pobrezas, manténme del pan necesario. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo dice? Vean ustedes ahí el versículo. No sea que me sacie, ¿sí? ¿Y qué más? Y te niegue, y además diga, ¿quién es Jehová? Imagínense, hermanos, cuando una persona se cree autosuficiente por los recursos económicos que tiene, ya está fuera de los principios del Señor, porque confía más en las riquezas. Sí, hermanos, el dinero nos da estabilidad, pero el dinero no nos va a dar la felicidad. Nos da estabilidad económica. Es muy importante ver algunos principios también de la economía y entender que sí, el dinero nos da cierta estabilidad, nos ayuda. Cuando tenemos deudas, esas deudas nos agobian. Por eso el apóstol Pablo dice que no le debemos de deber nada a nadie. Sin embargo, estamos en un mundo que lamentablemente nos orilla a tener siempre deudas de alguna forma, pero debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y hermanos, dice aquí la palabra del Señor, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Muchas personas se olvidan de Dios por causa del dinero, hermanos. El dinero, o el amor al dinero es un grave problema, pero Agur reconoce esto también en su vida. El dinero no es lo más importante, hermanos. Dale gracias a Dios por lo que tú tienes hasta este momento. Y recuerda, puedes analizar, puedes tener negocios, puedes hacer lo que tú quieras, pero nunca va a ser más importante que el Señor. Se dice que esta persona de apellido Colgate se propuso él ganarle a Dios, entre comillas, en darle más a Dios, hablando de recursos. Por ejemplo, si hablaba del diezmo, no solamente daba el 10%, sino que daba mucho más del 10%. Pero comprobó en su vida que entre más él daba al Señor, el Señor le aumentaba más. ¿Y por qué no recordar aquel pasaje de Malaquías? Probadme en esto, si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, recordemos que lo más importante también en la vida de una persona no es el dinero. Y por último, Agur reconoce que andar en integridad honra al Señor. Dice, no me des riquezas ni pobrezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O, ¿qué más dice? Que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos, no solamente tiene que ver con la cuestión de robarle al Señor, y podríamos hablar de Malaquías capítulo 3, porque dice, vosotros me habéis robado. Cuando no le damos a Dios lo que le corresponde, entonces tenemos este calificativo de parte del Señor. Hay personas que se ofenden y dicen, ay, van a hablar del diezmo, van a hablar como que si Dios necesitara de nuestro dinero, hermanos. Quiero decirles que Dios no necesita de nuestro dinero, ¿o sí? Dios es el dueño del oro y de la plata.
Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no necesita nuestro dinero. Sencillamente nos dice que seamos obedientes a sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice, traed todos los diezmos al alfolí. Y haya sustento, etcétera. Hermanos, es un mandamiento. No es que Dios no necesite de nuestros recursos. Y Agur reconoce que andar en integridad honra a Dios, porque cuando no tomamos con seriedad a nuestro Dios, entonces su nombre es blasfemado. En el Decálogo dice, no tomarás el nombre de tu Dios vanamente. Y tomar el nombre de Dios en vano no implica solamente expresar palabras en diminutivo como Diosito. Que a propósito, hay un equilibrio ahí, ¿verdad? Tal vez lo puedan expresar como aquella palabra que dice Abba Padre, que significa papito. Pero tengamos cuidado, porque hay veces que rayamos solamente en muletillas. ¡Ay, Dios mío! ¿Verdad? Tengamos cuidado, hermanos, también con estas expresiones. Unas personas hicieron un platillo, X platillo, y el platillo se llama así: ¡ay, Dios mío! Yo en lo personal considero que no está bien. Tengamos mucho cuidado. Pero saben, hermanos, que eso no implica tomar el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre de Dios en vano es decir que somos hijos de Dios y vivir como si no lo fuéramos. Tomar el nombre de Dios es decir que somos hijos de Dios y vivir como si no lo fuéramos, y andar por todos lados, entonces blasfemando su bendito y santo nombre. Agur le dice, no, Señor, ayúdame, solamente 2 cosas, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des riquezas ni pobrezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme tu bendito nombre. Agur está reconociendo estas cosas en su vida. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cuál es la importancia para ti? Sí, para ti, este libro. ¿Cuánto tiempo inviertes e invertimos en este libro precioso? Hermanos, estamos perdiendo momentos preciosos hablando de estar en comunión con el Señor. ¿Cómo estamos nosotros considerando los días que tenemos hasta este momento? No sabemos, hermanos, si de repente va a llegar en algún momento a nuestra vida una enfermedad como el cáncer. No lo sabemos, ¿verdad? Nuestro hermano César, aparentemente todo estaba bien, de repente llegó ese problema fuerte que por la gracia del Señor ya va para 2 años, pero ha sufrido. ¿Por qué no valoramos estos días que Dios nos da y los vivimos un día a la vez? ¿Cómo está tu vida en cuanto al contentamiento? ¿Sabes? Se nos ha compartido muchas veces acerca de la felicidad. Muchas personas quieren tener, y entonces dice, si yo tengo tantas cosas, entonces voy a ser muy feliz. Y nunca se sacian y nunca son felices. Lo que tienes, valóralo, hermano, y agradécele al Señor, de veras. El dinero, hermanos, es incierto. ¿Cómo está tu vida? Puedes planear, sí, pero hazlo y ponlo en las manos del Señor. Y sobre todo, vive una vida íntegra como Job, que era un hombre íntegro delante del Señor. Era de una sola pieza. No se quebraba fácilmente. No era de aquellos que titubeaban, sino que él decía, yo confío en mi Dios. Y yo sé que mi Redentor vive. Y disculpa por la acción que hice de golpear el púlpito. No lo hago, no lo acostumbro, ¿sí? Creo que hay que tener cuidado en ciertas cosas. Hermanos, ¿cómo son tus reconocimientos hacia nuestro Dios? Yo te invito para que tomemos con seriedad las cosas de nuestro Dios. Con Dios no se juega. Valoremos este tiempo. Valora tu familia. Aprovechenlo, los momentos que Dios nos da.
porque va a llegar el momento en que va a haber una situación muy difícil, y entonces, ¿cómo vamos a estar? Les invito para tener una palabra de oración. Señor, agradecemos el que tú nos hables por medio de tu palabra, diciéndonos estas cosas que son muy importantes y que, siendo honestos cada uno de nosotros, no las tomamos en cuenta. Empieza el día, Señor, y tenemos tantas ocupaciones, tantos pendientes, y nos olvidamos de que lo más importante es doblar nuestras rodillas, nuestro corazón, y pedirte a ti sabiduría. Y por qué no, Señor, pasar ese tiempo precioso de comunión contigo, cantándote y analizando y viendo tus palabras y apropiarlas, Señor. Y es entonces cuando emprendemos un día con verdadera sabiduría. Perdónanos porque muchas veces no lo hemos hecho. Ayúdanos a vivir con contentamiento. Señor, tenemos un hogar, tenemos ropa que vestir, y cada día no nos falta que comer. Gracias a ti, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a mantener una vida íntegra delante de ti. Como bien dice Agur, quita estas dos cosas, vanidad y palabra mentirosa. Aluden al testimonio, Señor, y al buen comportamiento. Las cosas vanas, quítalas, Señor, de nuestras vidas. Permite que podamos ver a nuestras familias con amor. Permítenos sobrellevar las cargas los unos a los otros. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a dejar el orgullo a un lado. Ayúdanos a tener un mismo sentir. Así como cuando se menciona en tu palabra de Evodia y Síntique, que rogaban que tuvieran un mismo sentir. Ayúdanos que aquí en tu iglesia podamos avanzar, que podamos honrarte, podamos servirte. Ayúdanos, Señor. La vida es muy corta y te pedimos sabiduría para apreciar estos días que tú nos has dado todavía. Bendice a tu iglesia, Iglesia Bautista Jesús es el Camino, y gracias porque nos das la bendición de estar aquí. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a darle este tiempo a nuestro hermano Daniel para continuar con la dirección.